Gracias como siempre por ver este video y no queda más que atender las dudas de los alumnos y en eso estamos, así que vamos a ver esta masterclass de cómo pasar de Raptor a pseudocódigo. Ok, en primera instancia me pidieron que hiciera este video explicando cómo pasar de los símbolos del Raptor a pseudocódigo, es decir, hay que interpretar cada uno de estos símbolos. A ver, para nadie es un secreto que start es inicio en todo pseudocódigo y end es el fin, entonces esos dos que están en la casilla, en la columna B y en la columna D ya los damos por vistos. Ahora bien, este simbolito que tenemos en la B3, ¿verdad? En la columna B3 es para asignar valores y hacer operaciones. Entonces, ¿cuáles ejemplos tenemos? Por ejemplo, A es igual a 0, A es igual a más 5 o suma es igual a A más B, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde vamos a hacer todas las operaciones. Este otro símbolo que tenemos acá en la B4 es el de ingreso de datos, entrada de datos. Entonces aquí nosotros vamos a combinar leer la variable o leer el texto o leer X, leer Y, leer Z. También se le puede acompañar con imprimir el texto, es decir, digite el valor de A, se imprime y se lee ese valor en la variable que yo quiera, es decir, leer ese valor en la variable A. El siguiente sería el de impresión, que es ese símbolo con la flecha para afuera, impresión de datos o muestra de datos a los usuarios. Entonces puede utilizar la palabra reservada imprimir o la palabra reservada mostrar. El de toma de decisiones, que ya vamos a ir a ver un ejemplo puntual de cómo se utiliza. Tenemos la primera parte que es el sí. Ahora voy a enseñarles la diferencia entre un sí o un sí condición entonces. Y por supuesto siempre para ambos casos hay que llevar un fin del sí. Entonces esto es importantísimo tomarlo en cuenta. El ciclo, este es el símbolo para los diferentes ciclos y hay tres tipos de ciclos. El mientras, la condición, fin del mientras. Hacer, voy hasta que, ahí viene la condición, ese sería el equivalente a un do while. O el equivalente a un for, que sería desde la condición hasta que se cumpla esta condición. Y por supuesto va acompañado a un fin del desde. Podemos ver que en el caso del while o el for llevan siempre al final un fin del mientras o un fin del desde, y para el caso del do while no es necesario un fin de hacer, porque él va a ir desde hacer hasta que y ahí termina el ciclo. Entonces ya vamos a ir a ver los ejemplos puntualmente en Raptor. Esta es una tabla de resumen de la cual ustedes me estaban pidiendo que les ayudara. Vamos a ir a verlo puntualmente en Raptor. Vamos a ver. Aquí está el Raptor, se lo voy a explicar de forma rápida. Entonces, en primera instancia, asignación. Aquí voy a declarar variables y vean de que en este caso estamos hablando que esto es un si x es igual a 10, imprima esto. Así de sencillo, este es el if más sencillo. Si x es igual a 10, entonces imprima x es 10. Y aquí vamos a empezar los ciclos. Si yo le doy correr en este momento, para el caso de los ciclos que ustedes pueden ver acá, voy a hacerme a este lado. Para acá, tendría que volver a ver para el otro lado, pero bueno, más pequeño tal vez, eso. Entonces, en los ciclos hay tres tipos de ciclos. En este primer ciclo es un while, porque yo valido aquí, si x es igual a 10, entonces yo les estoy diciendo, con el while imprime 10, con el do while imprime 11. ¿Cómo vamos a hacer la diferencia? Vean, le voy a dar correr. Acá está la diferencia. Entonces, con el while imprime 10. ¿Cuánto imprimió? 10. ¿Cómo haría para que deje de ser while y pase a ser un do while? Muy sencillo. Cuando yo jalo esto para arriba, ¿verdad? Acá está. Entonces, el while particularmente podría no ingresar al ciclo. ¿Cómo podría no ingresar al ciclo? Con la condición. Pero con el do while siempre, al menos va a ingresar una vez. Y acá está la condición, las operaciones. Y vean que yo con el do while siempre al menos voy a ingresar una vez. Lo vuelvo a correr. Y vemos que aquí se encicló. ¿Por qué? Porque él deja de ser 10 y pasa, se vuelve de forma infinita, sube. Entonces el do while saldría acá. ¿Cuándo? Cuando yo x, como siempre va a ingresar al menos una vez, yo le voy a decir cuando x es mayor a 11, mayor a 10, entonces ahí termina. Lo corro y efectivamente dice con el x es 10, que es la primera condición, y con el while imprime 10 y con el do while imprime 11. ¿Cuánto imprimió al final? 11. Entonces así es un do while. ¿Ok? Unos minutos más tarde. Se nos había olvidado el último ejemplo. ¿Cómo funciona un for? El for es el desde hasta que,
¿verdad? Entonces, ¿cómo lo haría yo? Bueno, voy a tener una condición inicial. ¿Dónde voy a tener la condición inicial? Acá. Le voy a preguntar al usuario, bueno, ¿cuál es su valor inicial? Y esto lo vamos a poner en la variable desde, le doy don't, y después hasta que, aquí le pondría el límite, cuál es su valor final, o el hasta que, cierro, entonces le voy a poner hasta que. Entonces mi valor inicial va a ser desde que x sea igual, por ejemplo, x sea igual a 10 hasta que x sea igual a 20, ojo, ¿verdad? Ojo. Entonces yo por supuesto aquí lo que haría es hacer otra asignación. Entonces le digo que x va a ser, que le voy a poner a x desde, al revés, a x le voy a asignar el valor de desde. Entonces ese va a ser mi valor inicial. ¿Y hasta qué? ¿Cómo hasta qué? Ok, entonces yo vengo aquí la condición, le voy a decir mientras x sea menor, hasta que, mientras x sea menor hasta que, y yo por supuesto esto me va a permitir x es igual a x más 1 llegar hasta que. Ok, entonces así sería el tema del desde hasta que. Un detalle importante, les había dicho que este es el if sencillo, o el si x es igual a 10 imprima, pero está la parte del si no. ¿Cómo funciona el si no? Hay que ponerle aquí otra condición, ¿verdad? No es 10. Entonces si x es igual a 10 va a imprimir si x es 10. Si x no es igual a 10, ¿verdad? Entonces se viene por aquí, x no es igual a 10, entonces no es 10. Supongamos que yo a x le pongo 5 en primera instancia. Aquí va a funcionar la parte del si no. Lo corro, vamos a recorrerlo de forma lenta. Dice, x le asigno 5, x no es 10, entonces imprime la parte del si no. Dice, ¿cuál es su valor inicial? Aquí le voy a dar el valor inicial del desde. Mi valor inicial va a ser 15, ¿ok? Entonces, a x le asigno el valor de 15 y dice, ¿cuál es su valor final? O hasta que, supongamos de que yo quiero ir desde x con valor 15 hasta que x llegue a ser 20, ¿verdad? Entonces le voy a dar, ese va a ser mi hasta que. Ingrese al ciclo, imprime una vez, ingrese al ciclo y ojo, x era menor, ojo, aquí hay un detalle importante, la condición esta está mal. Mientras x sea menor siempre va a salir, no, la idea es mientras x no sea igual hasta que, entonces lo voy a editar, no sea mayor o igual. Recuerden que acá particularmente la condición del yes me saca, entonces x es mayor o igual al hasta que, no es mayor o igual, entonces sigue dando vueltas. Cuando ya sí es mayor o igual se termina. Vamos de nuevo y aquí lo vamos a imprimir para que veamos, ingreso al ciclo, lo voy a editar y le voy a concatenar la variable x. Vamos a probarlo. Acá tenemos nuestra salida, le vamos a dar play, ahora sí otra vez. X es 5, funciona la parte del si no del if. Dice, ¿cuál es su valor desde? Voy a poner en este caso 13. Desde que x es 13, aquí le asigno a x el valor de 13 hasta que llegue 21. Ok. X es igual a x más 1. Imprime la primera vez, sigue dando vueltas porque es un desde que x es 13 hasta que x sea 21, siga imprimiendo. Y después de que termina, sería 7 veces vuelta. Ahí todavía no ha terminado el ciclo. No ha terminado el ciclo, vamos a ver cuántas faltan. Todavía sigue.
y ya ahora sí terminó. Dice, x no es 10 en la parte del sino, desde ingrese al ciclo es 14, porque aquí tenemos x es igual a x más 1. Si esto estuviera después de esta impresión, entonces sería en primera instancia 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y cuando ya deja de ser 21, termina. Y por supuesto el resultado final es x. Muy bien. Como siempre, gracias, no se olviden de suscribirse y esperamos sus comentarios, dudas y tomatazos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bendiciones.